Muy buenas a todos. En este video se explicará la forma de cómo elaborar una jornalización. Pero antes de ver el cómo elaborar la jornalización, veamos algo sobre los fundamentos teóricos de la misma. Destacando en primer lugar que la jornalización es un instrumento de mucha importancia para la labor docente. Veamos entonces primero qué es la jornalización. Y la jornalización, pues entenderemos que es un instrumento que nos sirve para organizar y hacer una planeación de trabajo sobre el desempeño docente en cuanto al desarrollo de contenidos por unidades de estudio de una asignatura en cuanto a tiempo. Es decir, determinar, por ejemplo, cuántas horas clase nos tomará desarrollar los contenidos de X unidad de estudio, especificando además fechas de inicio y finalización de los mismos. O en otras palabras, podemos entender que la jornalización es un instrumento que nos orienta en función del tiempo y que cada contenido tiene un tiempo determinado en el que se debe desarrollar. ¿Para qué nos sirve la jornalización? Bueno, podemos decir que la jornalización nos sirve en primer lugar para llevar un orden en función de los contenidos. En segundo lugar, nos sirve para evitar la improvisación y pérdida de tiempo, así como también nos sirve para garantizar el desarrollo máximo de las unidades y la cantidad de contenidos. Ahora bien, ¿qué necesito o qué necesitamos para jornalizar? En primer lugar, necesitamos tener a la mano el calendario escolar, ya que a través de él se nos facilita el determinar el número de semanas por mes y los días laborales, así como también los días festivos o de asuetos. Recordemos en esta parte que las semanas, el total de semanas para un año lectivo es de 40 y la cantidad de días en un año lectivo o un año de estudio son de 200 días. Otro elemento que necesitamos para jornalizar y tenerlo en la mano es el programa de estudio, ya que es del programa de estudio de donde extraemos el nombre de las unidades, así como la cantidad de horas que se requieren para desarrollar cada una de las unidades. Y un tercer elemento que también es importante tenerlo en la mano es el horario de estudio personal del docente, ya que este nos permitirá, entre algunas cosas, el determinar con exactitud el día en que inicia y finaliza una unidad. Teniendo ya claro la definición sobre la jornalización, el para qué nos sirve y los elementos que necesitamos para elaborarla, veamos ahora las partes que comprende una jornalización. Y la primera parte es donde van a ir las generalidades, como el nombre de la institución, el distrito, la zona, el código, la sede, el nombre del profesor, el nombre de la asignatura, el grado para la cual ha sido creada la jornalización, el lugar y el año. La segunda parte es donde deberemos de especificar las semanas, los días y las horas por cada uno de los meses del año lectivo. Para llenar esta segunda parte nos es de suma importancia tener a la mano el calendario escolar, que es de ahí donde sacamos estos datos para esta segunda parte de la jornalización. Y la tercera parte es donde debe de ir el nombre de la unidad, el número de contenidos, el número de horas, la fecha de finalización y el número de semanas, así como también la fecha en que inicia cada una de las unidades. ¿De dónde vamos a extraer esta información? Aquí nos va a ser de mucha utilidad el programa de estudio. Y una cuarta parte es donde simplemente va a ir el nombre del director y el nombre del docente. Veamos entonces el llenado o la elaboración de la misma. Vamos a iniciar con llenar la primera parte, que es las generalidades, donde vamos a poner en primer lugar el nombre del centro escolar, el distrito, que en este caso sería 1409, la zona número 7, el código de infraestructura del centro escolar, en este caso 13520, la sede San Alejo, escribimos el nombre de la maestra, la asignatura y el grado para el cual está siendo elaborada la jornalización, así como también el lugar y el año. Veamos ahora cómo complementar la segunda parte de la jornalización en cuanto a las semanas,
días y horas. Iniciaremos por determinar el número de semanas por cada uno de los meses. Y aquí en esta parte haremos uso del calendario escolar. Veamos cómo. Nos vamos al calendario escolar y nos vamos al mes de enero a ver cuántas semanas tiene el mes de enero. Considerando, por ejemplo, que el año escolar inicia el 15. Entonces, observando el calendario, del 15 al 19 hay una semana, del 22 al 26 hay otra semana y tenemos una tercera semana de 3 días. Cuando encontremos semanas de 3 días en adelante, ya podemos considerarlo como una semana, no así cuando tenemos, por ejemplo, 2 días o 1. Entonces, en este caso nos lleva a concluir que el mes de enero tiene 3 semanas. Veamos entonces el mes de febrero. El mes de febrero empieza la primera semana con 2 días, del 1 al 2. Esta semana la podemos complementar con 3 días que tiene al final el mes, que es del 26 al 28. Entonces ahí tendríamos una semana. Del 5 al 9, una segunda semana. Del 12 al 16, una tercera semana. Y del 19 al 23, una cuarta semana. En conclusión, febrero le corresponden 4 semanas. Veamos ahora el caso en el mes de marzo. En el mes de marzo tenemos en la primera semana 2 días, otra semana del 5 al 9, pero veamos primero si tenemos otra semana que tenga 3 o 2 días. Entonces este mes termina con vacaciones, que las vacaciones inician el 18, entonces solo hay semanas completas del 5 al 9 y del 12 al 16, ahí tendríamos 2 semanas. Y también tenemos otra del 26 al 31, del 26 al 30. Entonces tenemos prácticamente 3 semanas y 2 días. Entonces los 2 días no los vamos a tomar como una semana, entonces solo vamos a tomar del 5 al 9 una semana, del 12 al 16 una segunda semana y del 26 al 30 una tercera semana. Entonces, para concluir diciendo que en marzo le corresponden 3 semanas. Veamos el caso de otro ejemplo en el caso del mes de abril. En el caso del mes de abril tenemos una semana que va del 3 al 6, una segunda semana que va del 9 al 13, una tercera semana que va del 16 al 20 y una cuarta semana que va del 23 al 27. Entonces para este mes tendremos 4 semanas y así sucesivamente vamos a ir determinando cuántas semanas tiene cada uno de los meses. Cuando tenemos ya los datos de cuántas semanas por mes, entonces empezamos a complementar la segunda parte de la jornalización y decíamos que semanas para enero eran 3, la cantidad de semanas para febrero 4, la cantidad de semanas para marzo decíamos que eran 3 y la cantidad de semanas para abril decíamos que eran 4, y así sucesivamente se van sacando las semanas para el resto de meses. Cuando tenemos ya determinadas cuántas semanas por mes, hacemos la sumatoria de todas las semanas para sacar el total de semanas en el año, y al hacer la sumatoria nos da un total de semanas de 40. Ahora vamos a determinar los días laborales por cada uno de los meses. Vamos a empezar con el mes de enero para ver el primer ejemplo. Y el mes de enero empezando del 15 al 19, 5, del 22 al 26 otros 5, serían 10, y del 29 al 31 3, entonces 10 más 3 serían 13 días para el mes de enero. Veamos a febrero. Febrero tiene 3 semanas completas. Y en estas 3 semanas completas que visualizamos, del 5 al 9, del 12 al 16 y del 19 al 23, serían 15 días. Más estos 2 días primeros, 1 y 2, serían 17. Más estos 3 del 26, 27 y 28,
entonces haríamos 20 días. 20 días para el mes de febrero. Veamos ahora para marzo, para un tercer ejemplo de cómo determinar los días. En marzo tendremos, si observamos, hay 3 semanas completas, del 5 al 9, del 12 al 16 y del 26 al 30, serían 15 días, más los primeros 2 días, que es 1 y 2, serían 17 días. Entonces, ya teniendo los días determinados por cada mes, vamos a complementar la segunda o tercera fila de la segunda parte de la jornalización. Entonces, ¿cuántos días corresponden a enero? Habíamos dicho que 13. ¿Cuántos días corresponden a febrero? Habíamos dicho que 20. ¿Cuántos días corresponden a marzo? Habíamos determinado que 17. Y para el mes de abril habíamos determinado que eran 20. Y así sucesivamente se van determinando los días para cada uno de los meses. Al tenerlos completos, hacemos la sumatoria de todas las filas y nos da un total de 200 días al año. La otra fila, que es el cálculo de las horas, las vamos a determinar. Primero vamos a tomar en cuenta cuántas horas a la semana se imparte la asignatura. En este caso, la asignatura de matemáticas se imparte en 6 horas semanales. Entonces vamos a hacer un cálculo de multiplicar esa cantidad de horas por la cantidad de semanas. En este caso, 6 por 3, 18. Para febrero, la cantidad de horas, que serían 6 por el número de semanas, que serían 4. En este caso, 6 por 4, 24. Para marzo sería multiplicar las horas 6 por las 3 semanas de marzo, 6 por 3, 18. Y para abril, la misma cantidad de horas, que serían 6 por las 4 semanas de abril, que serían 24 horas. Y así lo hacemos con el resto de meses. Al tener toda la cantidad de horas de los meses, hacemos la sumatoria de toda la fila y nos dará un total de 244 horas. Entonces, así como hemos determinado la cantidad de semanas, los días y las horas en la jornalización, y hemos complementado la segunda parte. Veamos ahora cómo completar la tercera parte de la jornalización, donde debemos especificar por cada una de las unidades la fecha de inicio y finalización, así como que también el número de horas en que se deben de desarrollar y el número de semanas. Para esto, pues primero nos iremos al horario de clases personal del docente para ver qué días son en los que trabajan la asignatura de matemática. En este caso, tenemos que según el horario se va a trabajar matemática lunes, martes y miércoles. Entonces, ya teniendo ese dato, nos vamos a ir al calendario escolar para determinar el inicio de la unidad número 1. Ya estando en enero, tenemos de que el inicio de clases para enero, en el caso del año escolar 2018, el inicio de clases fue el día 15. Entonces, ese día 15 de enero sería la fecha de inicio de la primera unidad. El nombre de la unidad y el número de contenidos y el número de horas, estos 3 datos de estas 3 columnas, los vamos a obtener del programa de estudio. En este caso nos vamos al programa de estudio y vamos a observar vamos a tomar el dato del nombre de la unidad, que en este caso la unidad 1 se llama utilicemos las razones trigonométricas. ¿Qué otro dato nos interesa de aquí? El número de contenidos, que en este caso están en la columna de conceptuales. Y ahí empezamos a contar los contenidos. En este caso tenemos que esta unidad tiene 1, 2, 3 contenidos. Y otro dato que nos interesa de aquí es la cantidad de horas de tiempo probable para la unidad, que en este caso serían 20 horas. Entonces, ya teniendo esos 3 datos, los vamos a ir a colocar en esta parte. Colocamos el nombre de la unidad, el número de contenidos que decíamos que tenía 3 y el número de horas para esta unidad serían 20. Ahora lo que hay que hacer es determinar cuál es la fecha de finalización de esa unidad, tomando en cuenta que son 20 horas. Nos vamos entonces al calendario, y si el 15 empezamos con la primera clase, y como son 2 clases diarias,
y son 3 días a la semana, lunes, martes y miércoles, en este caso sería 15, 16 y 17, ahí serían 6 horas. Del 22 al 24 serían otras 6 horas, ahí serían 12 horas. Y del 29 al 31 otras 6 horas, 6 por 3, 18. Entonces faltaría un día más que lo vamos a tomar del mes de febrero, que sería el día 5 de febrero. Aquí estaríamos ya complementando las 20 horas. Entonces nuestra fecha de finalización de la primera unidad sería el 5 de febrero. Y ahí podemos determinar, por ejemplo, en cuántas semanas se desarrolló la unidad. Veamos, del 15 al 18 una, del 22 al 25 otra, del 29 al 31 otra. Entonces esa unidad se va a desarrollar en 3 semanas. Ahí tenemos el primer ejemplo con la primera unidad. Vamos a hacer el otro ejemplo con la segunda unidad para lograr que se comprenda mejor. Teníamos de que la fecha de finalización de la unidad 1 era el 5 de febrero. Entonces quiere decir que nuestra fecha de inicio de la unidad 2 sería el día 6 de febrero. Entonces colocamos 6 de febrero, nos vamos al programa de estudio y vamos a obtener el nombre de la unidad, que en este caso sería recopilemos, organicemos y presentemos la información. ¿Qué otro dato nos interesa de aquí? El tiempo probable, que serían 35 horas, y la cantidad de contenidos, que en este caso sería, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contenidos para la unidad 2. Entonces escribimos el nombre de la unidad, el número de contenidos, que serían 7, el número de horas, que en este caso serían 35, y vamos a determinar ahora la fecha de finalización. Habíamos iniciado el 6 de febrero y son 35 horas. Entonces nos vamos al calendario. Del 6 al 7 serían 4 horas. Del 12 al 14 serían 6 horas más, y 4 que teníamos serían 10 horas. Del 19 al 21, 6 horas más, serían 22 horas. Del 26 al 28, 6 horas más, llegamos a 28 horas. Nos vamos al mes de marzo, y del 5 al 7 serían 6 horas más. Estaríamos hablando de 34 horas, pero como son 35, entonces vamos a tomar una del día 12. Entonces nuestra fecha de finalización sería el 12 de marzo. Ahora bien, como vimos, ahora vamos con la unidad 2. Entonces para esta unidad la fecha de inicio sería, habíamos terminado la unidad el 5 de Bien, finalizamos. Bien, ahora vamos con la segunda unidad. La primera unidad, recordemos que había finalizado el 5 de febrero. Entonces, que el 5 de febrero
era un día lunes, entonces ahora toca iniciar la unidad 2 el 6 de febrero. 6 de febrero. Ahora vamos a ir a extraer la información, el nombre de la unidad, el número de contenidos y el número de horas al programa de estudio de la unidad número 2. Entonces tenemos, aquí observamos que la unidad se llama recopilemos, organicemos y presentemos la información. Tiempo probable 35 horas y el número de contenidos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contenidos. Entonces escribimos el nombre de la unidad 2, que se llama recopilemos, organicemos y presentemos la información, el número de contenido 7 y el número de horas 35. Ahora vamos a ver cuándo va a finalizar esa unidad. Si inició el 6 de febrero, entonces entre el 6 y el 7 serían 4 horas. El 12, 13 y 14 serían 6 horas y 4 sería, ahí tenemos 10 horas. Más 6 horas del 19, 20, 21 tenemos 16 horas. 16. Del 26 al 28, 6 horas más. Ahí tenemos 22 horas. Pasamos al mes de marzo. Tenemos 22 horas. Del 5 al 7 son 6 horas más 22 serían 28. 28 horas. Del el 12, 2 horas más serían 30. El 13, 32. El 14, 34. El 19, ahí tomamos una hora más y ahí llegamos a las 35 horas. Y la fecha de finalización de la unidad número 2 es el 19 de marzo. Y la semana que tomará su desarrollo será de 6 semanas. Haremos lo mismo para el resto de unidades hasta finalizar la jornalización. Es así como se finaliza este video, esperando que se haya comprendido la base teórica y el proceso de cómo elaborar una jornalización para planificar de una manera eficiente el tiempo empleado en el desarrollo de contenidos por unidades y asignaturas.